Muy buenas tardes, compañeros lasallanos. Les saluda Giovanni Dufer desde la ciudad de Nueva York con un programa más de Lasallanos en el Mundo, como todos los domingos. Esta semana nos trasladamos a Quito, donde tenemos un ex compañero que ahora es sacerdote jesuita. Pero antes de conversar con él, recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Giovanni. Gracias a esta invitación. Me siento muy contento de poder compartir este tiempo, este espacio y sobre todo esta insignia de La Salle que nos lleva como ciudadanos del mundo a vivir también de acuerdo no solamente a un proceso educativo que llevamos con los hermanos en el Colegio San José La Salle o en otras filiales de La Salle, pero también descubrir cómo ese espíritu va dejando una huella muy honda en tantas personas. Así es, padre. Díganos, por favor, su nombre completo, cuántos años usted estudió en el colegio y de qué promoción usted era, padre. Muy bien, mi nombre completo es Carlos Ignacio Mangín Villanueva. Estudié en el colegio los 13 años, desde la preparatoria hasta lo que antes llamábamos sexto curso, hoy tercero de bachillerato. Entonces, los 13 años. Entre los años 75 y, no, serían 73 y 86. Febrero del 86 fue la graduación, es la promoción 38. Estudié en la especialidad químico-biólogo cuando terminé el colegio. Ah, muy bien. ¿Qué recuerdos tiene del colegio, padre? Bueno, los recuerdos son de todo tipo, de mucha gratitud en primer lugar por la formación recibida, los compañeros que Dios puso en mi camino, con quienes pude hacer amistad, madurar, crecer. Compartimos lo que todo el no ha compartido, pues, ¿no? Es decir, esas canchas llenas de pelotas de fútbol de colores, los bares llenos, atestados de chicos deseando calmar su sed, hambre, las enseñanzas de los maestros, la formación no solamente de conocimientos, sino también de valores, todo lo que recibimos en cuanto educativo profundo y también las situaciones más de crisis, de juventud, de los sueños, de llamadas de atención, por supuesto, de alguna manera como carácter en las aulas, en esos espacios que son tan queridos. De vez en cuando regreso al colegio, la capilla, los pasillos, los salones, la primaria, la secundaria. Y me parece todo tan pequeño cuando en realidad uno lo veía como tan grande, ¿no? Así es, padre. ¿Qué hizo después que salió del colegio? Bueno, yo en el colegio fui estudiando y pude pensar en estudiar medicina, así que postulé, me inscribí, hice el preuniversitario de medicina y estudié 2 años de medicina mientras iba madurando una inquietud vocacional. No sé si todavía se hace, pero en aquel tiempo nos llevaban los hermanos a la Casa de Ejercicios de San Agustín en Machachi a un retiro espiritual. Y eso en el sexto curso, allí pude conocer a los jesuitas, la Compañía de Jesús, y nos acompañaron 2 jesuitas extraordinarios, el padre Alonso Ascanio y el padre José Antonio González de Durana. Yo conversé con ellos, como todos lo hicimos, y también manifesté esa inquietud vocacional, que en realidad no era todavía muy clara al sacerdocio, sino una vida misionera, qué hacer con la medicina, de qué manera servir mejor. Porque eso es también una característica de La Salle, que nos inculcaban con profundidad, pero también con libertad, que nos estábamos formando para servir a los demás. Esa era una dimensión importante. Cada uno tendría que ver en su camino personal cómo hacerlo. Y el mío fue justamente a través del estudio, el discernimiento y llegar a elegir un estado de vida para el cual sentía que Dios me regalaba un deseo, anhelo, fuerzas
y también la aventura con la Compañía de Jesús. ¿A qué edad usted decidió hacerse sacerdote? Hacia los 20 años, cuando ya ingresé. Antes, hacia los 15, 16 años, tenía esta idea de ser misionero. Es decir, de llevar estos valores recibidos, compartirlos, ayudar a las personas. Y para mí estaban dos cosas muy, muy fuertemente grabadas. La Eucaristía, por la vivencia del colegio, y también toda la catequesis del hermano Miguel. Y luego también cómo servir mejor a la niñez. Tenía esa inquietud, esa preocupación. Y luego, pues bueno, estaban los hermanos, eran testigos muy visibles, todos los días nos encontrábamos con ellos, ¿no? Y allí entró también mi inquietud, ¿por qué no ser hermano? Y entonces mi primer pensamiento era, podría ser una opción de vida, pero no me veo siempre trabajando en un colegio, porque ese era el testimonio de los hermanos, atados de alguna manera, consagrados, dedicados en cuerpo y alma a la educación. Y yo sentía un bonito interés por la educación, pero no para toda la vida. Entonces, al conocer a los jesuitas, la Compañía de Jesús, esa espiritualidad, los ejercicios de Ignacio, comencé a profundizar, a conocerlos, y allí maduró el interés vocacional. Ah, muy bien, padre. ¿Usted hizo sus estudios religiosos en Guayaquil? No, el proceso de discernimiento, esos 2 años mientras estudiaba medicina, con algunos compañeros de la Salle también, iba conociendo más esta orden. Me fui vinculando a una obra muy hermosa en la cual estaban presentes los jesuitas y unas religiosas lauritas, el Centro Indigenista Mushuk Runacuna, junto al Mercado Sur, la iglesia San José en la ciudad de Guayaquil. Allí tenía yo varios días a la semana, pues, un proceso de alfabetización, entrar en las comunidades indígenas que vivían en Guayaquil, ver la situación realmente de migración, de trabajo, de lo que se vive en un mercado, ¿no? Y también la visita a las comunidades rurales de donde provenían los indígenas que vivían en la ciudad. Entonces, en ese proceso de 2 años de un acompañamiento, fui madurando ese deseo y entonces me tocó ya hacer mi opción de vida consagrada y entrar a esa postulación. Empecé en Riobamba, fue mi primer destino de formación religiosa en el Colegio San Felipe Neri de la ciudad de Riobamba. Fue un 24 de mayo que dejé Guayaquil. Y entonces la anécdota curiosa es que entre dejar la casa, la dificultad también de aceptación por parte de mis padres, hasta que ellos luego fueron entendiendo también este deseo vocacional, y llegar al terminal terrestre, 24 de mayo, retreta con banda de música y todo. Entonces, una fecha histórica, una fecha histórica. Exacto, ¿no? 9 de la mañana, salir de Guayaquil, llegar a Riobamba, el frío, pero gozar de esa experiencia, profundizar en esa opción y luego trasladarme a Quito, a la ciudad de Quito, al norte de la ciudad, en Cotocollao, donde está ubicado todavía el noviciado de la Compañía de Jesús. Allí empezó esa formación religiosa que duró 2 años y a través de una diversidad de muchas experiencias de oración, de catequesis, servicio a la comunidad, profundización en el carisma, en el espíritu, ir viendo si eso maduraba y efectivamente continuar la formación en otros lugares, tanto de Quito, del Ecuador y del exterior. Voy a explicar brevemente los pasos y el tiempo. La formación en la Compañía de Jesús puede durar entre 10 y 15, 18 años más o menos. Yo lo hice en un lapso de 12 años, 12, 13 años, en el cual también, de acuerdo a cómo uno va a otros países o retorna al Ecuador, o gana o pierde, como siempre pasa, ¿no? Empata bien, avanza o retrocede, al final quedamos en tablas.
Entonces son más o menos unos 12 a 15 años, pero algunos lo pueden hacer un poco más breve si traen estudios afines. A veces se decide que una etapa puede ser más corta, en otros casos la etapa puede durar más. También depende de la maduración, depende de las diversas experiencias en las que uno se encuentra. En ese sentido, comprende una etapa de noviciado, que son los 2 primeros años donde se profundiza ese espíritu en el cual uno desea ingresar. Luego, una formación humanística, donde se hace estudios de literatura, idiomas, historia de la cultura, lo que ayude a leer y escribir bien, desarrollar eso, y luego serán las bases de la filosofía y la teología. Esos son los estudios básicos que los mantenemos todavía al día de hoy, donde hay literatura clásica, hay literatura hispanoamericana, como les decía, historia, filosofía, y luego también, en algunos casos, alguna otra especialidad. Más o menos esas etapas entre que se realizan en la misma provincia, le llamamos, el país, o en el exterior, de acuerdo a convenios, a posibilidades de estudios ya de grado, posgrado. Todo eso da ese promedio que, como le decía, es muy flexible. Entonces es un proceso bastante largo. Son muchos años de estudio, de esfuerzo. ¿Cuántos se van quedando en el camino? ¿Cuántos que empiezan y cuántos llegan? Más o menos un estimado. 30% es el que persevera, el que puede decir que con la gracia de Dios continúa, confirma y sigue. Y probablemente un 60-70% van viendo en el camino que a lo mejor había un deseo, pero no era tan claro. A lo mejor lo han ido purificando y han encontrado otro camino, pero se puede decir que un 30-35%. Ok. ¿También es profesor o ha sido profesor? Sí, curiosamente, como les decía Giovanni, mi discernimiento en aquel momento, a los 20 años, era: no me veo siempre en un colegio, pero en el transcurso de este proceso siempre he estado en educación. He estado en educación de primaria, con niños, con jóvenes de colegio, en educación a distancia, con indígenas, en educación a distancia semipresencial en Italia con migrantes, en educación universitaria superior, distintos tipos de configuraciones educativas, y en realidad todo es educación. Cualquier actividad que realicemos tiene una dimensión educativa. La formación espiritual, la formación religiosa, la formación humana, tiene esa dimensión educativa. A nivel mundial, los fieles católicos se dice, según las estadísticas que hay, que han ido disminuyendo. Sí. ¿En Ecuador también está pasando eso? Sí, aunque no se nota mucho por la tradición, porque todavía las personas, de alguna manera, aunque no sean practicantes, estiman en alto, con mucha valía, todo lo que significa la dimensión religiosa, porque somos un pueblo creyente, una matriz religiosa creyente que está allí, sea la confesión que sea. Entonces, la Virgen, por ejemplo, aunque pueda ser muy discutida con los hermanos separados, pero es un icono de fe y la vivimos desde la casa. Los sacramentos, entonces, sí ha disminuido. Hace 30 años podríamos decir que el 85% de profesábamos católicos, hoy podríamos decir que un 70%, pero de alguna manera también se va quedando en una práctica muy de base, lejana. En ocasiones acudimos cuando hay necesidad, enfermedades, pero todavía se mantiene en el ambiente. Claro, porque la juventud ahora ya no quiere ir a la iglesia. No es como en nuestra época que nosotros íbamos
con nuestros padres o, por ejemplo, los que tuvimos la suerte de estudiar en colegios religiosos, íbamos a misa durante la semana y los domingos también. Hoy ya es más difícil que los adolescentes quieran ir a la misa, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasos está tomando la Iglesia Católica para prevenir que eso siga pasando y que siga disminuyendo el nivel de católicos? Bueno, y en realidad hay todo un esfuerzo de acercamiento a una pastoral educativa, sacramental, juvenil, popular, donde se hacen esfuerzos verdaderamente loables. Sin embargo, todavía falta captar el lenguaje y la cultura, la sensibilidad de estos grupos a los que me refiero. En ese sentido, también es contracorriente, porque lo que el joven de hoy vive es una soledad muy grande, una dificultad de comunicar y de ser comprendidos. No hay apoyo de la familia como una matriz de cuidado. El joven de hoy vive situaciones sumamente duras, historias fragmentadas de mucho dolor, de mucha soledad, vacío existencial. Algunos jóvenes maduran antes de tiempo, se los madura como a la fuerza, a los golpes. Se vive demasiado a prisa y se pierden de vivir experiencias que antes uno las vivía como algo de proceso muy normal, el barrio, los amigos. No había este aceleramiento que hoy hay que también entenderlo y aprovecharlo. Entonces, allí están las nuevas tecnologías también para la educación religiosa. Hay mayores recursos, pero al mismo tiempo, como muy bien dice, hay una apatía, distanciamiento, que en parte también es debido al mal testimonio de los mismos creyentes, de los mismos fieles. El joven de hoy ve que la corrupción en la política, en los medios, es fruto también de personas que se profesan católicas y de nosotros mismos, como lasallanos, que a veces no damos un verdadero testimonio. Todo eso es una situación compleja, pero que de alguna manera bien lleva a una reflexión y el joven tiene valores, sueños, que lo que importante es ayudarles a que puedan encontrar un cauce y puedan ir encontrando también en esos mismos valores, ir descubriendo lo trascendente, lo religioso. Ok, gracias por esa explicación, padre. Y ahora en términos de encontrar jóvenes que deseen llevar una vida consagrada y que deseen entrar al seminario, ahora es mucho más difícil que cuando usted entró. Parte sí y parte no. Me explico. Antes podíamos tener grupos numerosos de jóvenes interesados que iban haciendo un proceso de acompañamiento y se veía de qué manera pues empataba bien y podía llegar a buen término. Pero recuerde lo que dijimos al inicio, hay un 30-35% de perseverancia, lo que indica que aunque había un grupo, no necesariamente todos iban a continuar. Hoy hay menos personas motivadas, intensas, pero como les decía, vienen de experiencias duras, de mucha inseguridad, y a veces también se confunde la motivación de una entrega de servicio en una comunidad o un monasterio, etcétera. Y entonces hay que depurar mucho más. Ahora hay que tener más, ese 35% no se venga también a desmoronar a un 12%, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay más recursos para acompañar, menos candidatos, por supuesto, porque además hay menos hijos. Antes había más hijos por familia, ¿no? Ahora si hay uno o uno y medio, ¿no? Entonces, no es tan sencillo para una familia desprenderse de ese único hijo. A veces los hijos, distinto en nuestro tiempo que queríamos salir pronto del hogar, hoy los hijos se quedan más tiempo y entonces eso también retrasa la maduración de un interés vocacional. Antes, a los 18 años, uno ya tenía que decidir, estudio, trabajo, me caso o qué cosa. Hoy el joven tiene 50 opciones.
y entonces es más difícil tomar una decisión que además se retrasa en el tiempo. Pero todo eso implica saber acompañar esos procesos, captar esa realidad y ayudarles a que tengan más depuración, más fidelidad y luego entiendan de qué se trata también. Hay sacerdotes que después que ya han terminado, se han ordenado sacerdotes, llevan una vida religiosa, después de un tiempo se dan cuenta de que ese no es el camino que ellos buscaban, no se encuentran felices y salen del sacerdocio. ¿Qué tan difícil es salir y qué porcentaje de sacerdotes salen de la Iglesia Católica? Lo último no les sabría responder exactamente un porcentaje objetivo, científico, muestra de un estudio. Ni siquiera me aventuro a dar un estimado, pero partiendo de lo que conozco, de la realidad, yo diría que sí puede haber como un 10 a 15%, me puedo equivocar, pero ya de personas que llegan a la ordenación sacerdotal, que como les decía, no es el final de la formación, es una base, pero sí se nota que a veces dejan, puede ser por negligencia, puede ser también por responsabilidad comunitaria, por la crisis de la iglesia. O sea, la iglesia también afronta una crisis de credibilidad, todo lo que tiene que ver con el clericalismo, abuso sexual y otras situaciones lamentables, hacen que se entre en crisis. Si no venía antes, en ese momento también se cuestiona. ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde me encuentro? ¿Qué es esto lo que quiero? Y entonces vienen esos cuestionamientos. Lo ideal es hacerlo durante la misma formación y si uno en conciencia ve que no es, pues pedir ese acompañamiento, hablarlo a tiempo y evitar tomar una decisión más dolorosa que puede ser cuando se pasan más años. Pero sí, es posible porque hay dispensas de la Santa Sede, hay procesos de dimisión y hay procesos de acompañamiento honestos, profundos, que ayudan a que la persona salga bien. Al menos en nuestra comunidad intentamos que si la persona debe salir, quiere salir o se ve conveniente eso, lo haga en paz y lo haga agradecido y además se quede después a lo mejor colaborando, porque ya tiene toda una formación y como laico puede servir muy bien en el mundo, pero vinculado a esta espiritualidad en la cual ha vivido y se ha formado. Entonces la idea no es expulsarle y arréglate la vida, sino sal bien, ubícate, con los estudios recibidos puedes defenderte muy bien en la vida, pero a lo mejor te podemos dar trabajo también. Claro, muy bien. Y los laicos están desempeñando un papel muy importante ahora dentro de la iglesia, ¿verdad? Claro, desde el Concilio Vaticano II se invitó a esta santidad para todos, el papel del laicado, la realidad temporal, y por lo tanto hay un redescubrimiento de esa vocación que el laico también comparte, sacerdote, profeta y rey, y está orientado también a un actuar en el mundo, desde una vocación muy particular. Ustedes los sacerdotes están regidos por, por unos reglamentos o algo que tienen que, algo que por ejemplo ahora ya lo pueden hacer o lo permiten y antes no se podía. ¿Se han ido modernizando ese sistema dentro del sacerdocio? Bueno, es una excelente pregunta, Giovanni. Si comparamos con 50 años atrás, por supuesto, Okay. ha habido ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, el hábito. Antes se usaba una sotana, un cierto hábito, y hoy, aunque se lo tenga, pues se puede vestir de una manera como viste la persona del lugar. Entonces, esa podría ser un cambio. La mentalidad también. Hay más apertura en diálogo con el mundo. La formación también. Hay muchas personas que, además de su formación básica, religiosa, teológica, también optan por algunas disciplinas, formación especializada, que tiene que ver también con lo científico,
con los humanístico, con el desarrollo. Entonces ya no hay, como en estos campos no se puede incursionar, sino que es mucho más abierto. Antes los sacerdotes y los militares no votaban, 80 años atrás, hoy como cualquier ciudadano. Hay que padronarse, y si no va a votar, pague. Tratar de adaptarse a los nuevos tiempos. Y en ese sentido, probablemente antes se veía hasta como medio o lujoso o prohibido tener aparatos tecnológicos. Y hoy no, hoy los tenemos a la disposición justamente para brindar un mejor servicio. Claro, y ha sido muy útil ahora en la pandemia, ¿no? Justamente allí, en estos 2 años, cómo hubo un acercamiento espiritual muy, muy fuerte, sobre todo en el confinamiento, y ahí vino la creatividad. Cómo acompañar grupos de oración, eucaristías, formación, acompañamiento religioso a través de las tecnologías. Obviamente lo presencial no se suple, el contacto, la relación es importante, pero en una situación tal ayudó muchísimo. Así es, muy bien. Muchas gracias, padre. Gracias por su tiempo, por esta conversación. ¿Algún mensaje que le gustaría mandarles o darles a sus compañeros que van a ver este video ahora y que lo van a ver a través de este programa de Lasallanos en el Mundo? Bueno, el mensaje creo yo que es lo que nos une. Es decir, hay una formación profunda que la cantábamos en el himno del colegio, ¿no? Juventud lasallista del Guayas, de la patria, esperanza y tesoro, ensalzad, etcétera, ¿no? Y allí está todo un programa de buscar el sentido profundo de nuestra existencia en esa relación de trascendencia con la divinidad, de nuestra espiritualidad, pero que tiene que estar encarnada en una realidad. Por eso Lasallanos en el Mundo habla de una apertura de horizonte. No es una formación cerrada, sino que debe ser una formación abierta. Y también eso, comunicarlo a la familia, a los amigos, sentir un sano orgullo de haber recibido todo un legado de San Juan Bautista de la Salle, que intuye que la educación, decía Giovanni, nuestra vocación de educadores, así como la recibimos, también la comunicamos, y por eso cualquier actitud nuestra es educativa, para bien o para mal. Podemos dar un excelente testimonio sin hablar, pero también podemos causar una crisis de fe profunda, de decir, realmente pobre formación la recibida. Allí es donde se decide justamente en conciencia poder abrirnos. Algunos que están en el exterior también reciben unas nuevas oportunidades de apertura, de cultura, de comunicación, que hay que aprovecharla y luego también compartir. Así es, padre. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo que le gustaría darle a los chicos que están saliendo ahora del colegio, que están estudiando del colegio? Tal vez una invitación para que los que están en duda de llevar una vida religiosa puedan tener confianza de que lo quieren hacer, tienen el apoyo, por ejemplo, de ustedes, los sacerdotes que ya pasaron por eso, para que sepan que no están solos y que pueden buscar, si están por ese camino, que tengan confianza, que tengan fe, que lo puedan seguir, porque siempre va a haber alguien que los apoya. Lo que usted ha dicho es correcto. Dios siempre está presente, aún en los momentos más difíciles, y se muestra a través de las mediaciones humanas, la suya, la mía, la del que Dios ponga en el camino. Y no porque somos los mejores, sino porque somos los instrumentos de esa gracia. Entonces, a un joven que está buscando algo en su vida, que sea muy honesto, que quiere, de qué manera lo quiere conseguir, y que no sea el inmediatismo de lo que hoy nos invade como cultura. Rápido, que no sea de mucho esfuerzo y que gane mucho dinero. Eso puede ayudar en ciertos casos, pero no lo es todo.
Lo que tiene que ser es honesto a qué proyecto encuentra en el sentido profundo de su existencia. Y ahí sí, meterse de lleno, concentrar sus energías, saber que puede hacer algo muy provechoso para sí mismo, para los demás, y que Dios pondrá los medios adecuados. Que no tenga dudas, que más bien confíe en todo lo que ha recibido en el colegio, porque de seguro que le han dado la mejor formación posible. Y si es un interés vocacional, religioso o inclusive sacerdotal, tener confianza de que Dios lo que quiere es la felicidad de cada ser humano. Y si ese es su camino y lo va experimentando, haga la prueba porque realmente puede ser que en esa vocación encuentre la felicidad plena. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ha sido un placer, un honor haber conversado con usted en este programa que estamos celebrando, el programa número 25 de las Sayanos en el Mundo. Estamos de aniversario, Padre. Excelente. Yo le felicito a Giovanni por su iniciativa, que seguro habrá costado su trabajo, pero que lo ha cristalizado como un sueño de compartir, de encontrarnos, de comunicar la buena noticia, que en definitiva eso es el Evangelio, transmitir esperanza, transmitir la unión y sentir que realmente estamos para colaborar con tantas situaciones de injusticia, de dolor, de a veces también de exclusión, pero allí es donde nos envía esa misión de todo aquello que podemos colaborar. Felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias, Padre. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Amén. Gracias, Padre. Bye bye. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.